Buenas noches, queridos hermanos. Un saludo especial para todos ustedes y quienes me estén escuchando. Vamos a abocarnos por media hora, comenzando capítulo 3 del libro de Efesios. Ya hemos meditado, hemos buscado, hemos tratado, ¿qué más? A ver. Revuelto, buscando agotar y nunca se agota. Capítulo 1 y capítulo 2. Escudriñamos todo lo que pudimos. Nos lanzamos de lleno al capítulo 3. Y el capítulo 3 tiene un enganche con el capítulo 2 y vamos a tener que leer nomás el versículo 21, 20, 21 y 22 para entrar en el versículo 1 del capítulo 3. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto lo vimos a fondo y en forma reiterada, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay nada si no empezamos por Él, pero no que empezamos por Él como idealizando, estudiando y tratando de acercarnos a ese Jesús de la historia. El Jesús de la historia no ayuda a nada si antes no hay una revelación del Jesús Espíritu. Así que tenemos que aceptar nomás ser apostólicos, porque estamos edificados en los fundamentos apostólicos y que Jesús es la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado, dice el capítulo 21, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense ustedes que está diciendo que el Espíritu está con mayúscula. No está hablando de nuestro Espíritu. En quien ustedes también son juntamente con él, edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Acá llega un momento en que uno dice, ¿y qué hará el Espíritu Santo en mi espíritu? Mi espíritu ya tiene vida, y el Espíritu Santo es el que sustenta esa vida. Por eso la recomendación del apóstol Pablo con respecto a que si esa vida se deteriora, el Espíritu Santo se va apagando. Porque Él es el fuego consumidor. Él es el fuego que en nosotros mantiene la constancia, mantiene la vida. La vida de Cristo tiene ebullición en nosotros, tiene movimiento, porque la vida de Dios en nosotros justamente es vida. Y la vida no es algo quieto, porque justamente nos damos cuenta que alguien perdió la vida cuando se quedó quietito para siempre. Y vamos a darnos cuenta muy pronto, enseguida, cuando alguien ya perdió la vida. Miren, si somos espirituales, si conocimos algo de lo espiritual, nos damos cuenta. ¿Qué quiere decir darse cuenta? Saber. Cuando uno se da cuenta, sabe algo por sí mismo y lo puede lograr a través de la deducción
pero las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, si va a ser algo espiritual, va a ser por la intuición. Distingamos bien las dos maneras de conocer que tenemos como personas. El mundo no puede conocer las cosas de Dios por intuición, porque su intuición es limitada al campo sensorial. Entonces las personas perciben, captan, intuyen algo, y la intuición es algo así como: no tengo la precisión, no tengo la definición, pero yo sé cómo es. Es como que no tiene letras, no tiene concepto la intuición. La intuición es una captación de algo que no entra por la razón. Pero sí, yo siempre pongo el caso, el ejemplo, para entender bien qué es la intuición. El esposo trabaja su horario y viene a la tarde de su trabajo cansado. Su esposa lo está esperando para atender, para hacerle todo más fácil, para que él se encuentre en un ambiente familiar, de afecto, de cariño con sus hijos, con ella, etcétera, etcétera. Pero ella un día comienza a observarlo y no sabe qué puede pasarle, pero no es el mismo. Bueno, será esto, empieza a suponer razones, será esto, será lo otro. Pero ella se pone en una actitud de investigación intuitiva y empieza a buscar las causas, aquellas que pueden ser las causas de la modificación de su conducta. Está un poco raro, está un poco indiferente. Los chicos vienen a estar con su papá en lo justo, lo necesario, y no les brinda la espontaneidad del afecto paterno. Y ella intuye. Algo está pasando en la profundidad de su corazón. No dice nada, pero se pone en guardia. Está intuyendo algo que él no lo explica, ella tampoco lo puede explicar, pero ella tiene ahora causales de seguimiento. No puede razonar, no tiene testigo de nada, no tiene prueba de nada, pero tiene la intuición femenina, lo que dicen, ¿no? En cambio, el varón trata de disimular, inventando razones y cosas. Porque llegó más tarde, tuve inconveniente de acá, inconveniente de allá, y ella todo eso ya lo está intuyendo para dónde va. Hasta que se descubre, porque el varón busca convencer. La mujer no busca convencer nada. Intuye y se da cuenta. No necesita de las razones. Al contrario, las razones del esposo suelen ser lo que ella va a usar para darse cuenta de la realidad. Así que no quiero decir que los esposos son torpes, pero la mujer siempre tiene esa cualidad, intuye. Y también he visto, y esto es una cuestión simplemente nacida de mi observación, ¿cuántas veces se dice que siempre las que llenan las iglesias son las mujeres? Y nos hemos acostumbrado a esto, porque los varones son muy fieles, los que son fieles.
pero manejan su razonamiento. La mujer siempre, a través de su intuición, llega rapidísimo a la comprensión, a la percepción de la presencia de Dios, a la emoción por captaciones espirituales, al enamoramiento perceptivo e intuitivo del Señor. Así que el razonamiento no es amor. El amor de Dios se declara en una persona cuando ese razonamiento que siempre usó ahora se ha hecho sensible y se ha acomodado bajo sujeción a la obediencia. Y le cuesta al varón renunciar a su potencial de pensarlo todo, razonarlo todo y explicarlo todo aunque no sepa nada. Porque el varón siempre necesita aumentar su yo para aumentar su personalidad. La mujer, por imitar al varón o más en este tiempo, que pareciera que todo es lo mismo, aquí estamos ellos, ellas y ellas. Entonces es una merezunda en donde las pautas de observación para hablar de los temas que diferencian las características del aspecto femenino y masculino es como que no hay diferencias. Entonces la salida del mundo, y es lo que tenemos actualmente como una ridícula, tonta salida, ¿te percibís? ¿Y de qué manera te percibís? Nosotros los cristianos nos percibimos como el Señor nos ha dado que nos percibamos. Porque Él a cada uno nos ha creado a la manera que Él quiso. Así que todo lo que no sea una conciencia real de mi constitución fisiológica, psicológica, sociológica, como varón, todo aquello que no sea así, y hay que tratar de definirlo a fondo. Hay que ir delante del Señor para que quite todas las posibilidades de que yo me ajuste al criterio mundano de este momento de la sociedad, en donde, ¿qué quiere que le diga? Yo me percibo mujer o me percibo varón. Me percibo. Humillate, anda a confesar tu pecado y decirle al Señor que le das gracias, porque Él te hizo varón o mujer, como vos sabés que sos. Y basta. Cuidado con prestarnos a la ideología del mundo en este tiempo, con todas estas estupideces de la ciencia, de la psicología, sociología y todas estas ciencias humanistas que nos llevan a estudiar la mente como que ahí está el secreto. El secreto de la mente es que alguien piensa y decide sobre sí mismo y define por las circunstancias que le rodean. Veamos entonces capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes, por vosotros, los gentiles. Acá en Éfeso no había judíos, pero él ya está dedicado, como el Señor le ha marcado, a ser el apóstol de los gentiles.
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Administración de la gracia, o sea, el derramamiento en la persona de Pablo de conocer todas las cosas. Todas las cosas. Conocer a Dios en plenitud no se puede, porque Dios es infinito. Pero todo lo que Él necesita para mostrar a Cristo en el mensaje del Evangelio o de la novedad de vida, Él lo va recibiendo. Y dice que por revelación me fue declarado el misterio. Acá viene algo pesado, fuerte para nosotros. Declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual ustedes pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pero si es un misterio no podemos conocerlo. Pero, ¿sabes qué? Acá está lo que nosotros con la derecha lo escribimos y lo afirmamos y con la izquierda lo borramos. A nosotros, allá en Primera de Corintios, por ahí, capítulo 2, versículo entre el 10 y el 16, por ahí, dice, nos ha sido dado de su Espíritu. Tenemos la inteligencia espiritual, que es esa la que funciona a través de intuición y percepción. Dejamos de pensar. Porque si estamos pensando, siempre vamos a estar conceptuando. Cuando pensamos con aquel elemento que es el Espíritu Santo que actúa en nosotros, comienza a pensar la mente de Cristo, que justamente es el misterio que se nos revela cuando hemos creído en Él. Lo que sucede es que es algo que se va revelando palmo a palmo en los años de nuestra vida. No es como existía antes, que ibas con una máquina fotográfica, sacabas el rollo, hace muchos años por supuesto, llevabas a la casa de revelación, allí lo dejabas y venía mañana o te lo hacían en el momento y recién se revelaba ese rollo. Cada foto tomaba su color, ¿no? Y era maravilloso en ese tiempo ver luego fotos en colores. Hoy eso pasó, ya fue. Pero esa es la revelación. Cuando puedo ver, ¿para qué voy a pedir revelación si no voy a ver nada? El apóstol Pablo tenía esto que él comentaba y hablaba de los sentidos espirituales. No están en la mente, no están en la persona como poder del alma. Los sentidos espirituales son sentidos de mi espíritu y son justamente parecidos a los sentidos naturales. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su semejanza. El que tiene los sentidos infinitamente espirituales es Dios. Y nosotros teníamos, antes del pecado, teníamos en funcionamiento los sentidos espirituales. Sabíamos cuando el Señor, bueno, yo no, pero evidentemente así lo hizo Adán. Adán sabía cuando estaba la presencia de Dios. Dios no tomaba cuerpo para venir a conversar con Adán, pero Adán tenía su espíritu, que esos sentidos funcionaban. Cuando Adán pecó, esos sentidos dejaron de funcionar y quedó el funcionamiento de los sentidos del alma.
Pero los sentidos del alma, Dios los creó en el hombre como si fuera algo distinto, pero inferior a los sentidos espirituales. ¿Y qué son los sentidos? Los sentidos son elementos de captación que hace que uno, mirando, palpando, escuchando, pueda tener ahora algo como figura para definir lo que es. Esto es una discusión filosófica que viene de allá, de los griegos, los grandes filósofos griegos. Platón, por ejemplo, decía que nosotros todo el conocimiento ya lo tenemos en nuestra mente y que con el contacto de la realidad se despiertan en nuestra mente, pero ya están en nuestra mente. Después vino Aristóteles que dijo, no, en la mente no hay nada. Y fue su alumno. Pero lo contradijo al maestro y dijo, en la mente no hay nada. Lo que sucede es que el conocimiento natural viene a través de los sentidos naturales del alma. Aquello que se siente. Si yo, por ejemplo, tengo esta Biblia, bueno, miren, no sé cuánto pesará, tengo el tacto, los 5 sentidos primarios es lo primero que funciona. Luego veo que tiene páginas, luego también no puedo escuchar nada porque no habla. El contenido sí habla a mi espíritu, nada más. Pero cuando leo la Biblia, es como que algo se acomoda en mi pensamiento natural, ¿no? ¿Qué más tengo? Puedo palparla y producir un ruido para escuchar en materia. Y así, luego, ya cuando encuentro un libro en cualquier parte, solo veo el título para ver si dice Biblia o la Biblia. Porque como libro ya lo conozco. ¿Cómo lo conocí? Por los sentidos. Y yo ahora, y esto siempre lo enseño porque es muy importante saber cómo funcionamos en nuestro pensamiento. Llevamos en la mente ahora algo nuevo. Como el chico que descubre un juguete, no sabe lo que es, no puede conocer su esencia, pero sabe que es un cochecito de juguete y lo descubre y ahora lo hace funcionar como si fuera un auto en la ruta. Se formó en él ahora una imagen invisible, intangible, que está en su mente. Y en la medida que crece, ya puede ir con su mamá a la ciudad, a la juguetería, dice, yo quiero ese, mamá. Porque él conoce ahora lo que es un auto de juguete. Y después se para en la vereda y ve pasar esos autos grandes y dice, auto. Y después ve que el suyo es igual. Entonces ahora tiene el concepto de auto. ¿Qué es el concepto? Lo que fue concebido a través de ver, descubrir por el oído y descubrir por el sonido y por el tacto y por el gusto, todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alcance. Pero eso no da conocimiento espiritual. Muchos creyentes no pueden darse cuenta que hay una tremenda barrera en el conocimiento, que llegamos hasta ahí, hasta conocer cosas, y en los 3 grados de conocimiento. Entonces, el primer grado de conocimiento es el conocimiento conceptual. Yo me formo un concepto de la silla, y ahora, donde voy a un lugar, en cualquier lugar del mundo, veo algo parecido y digo, si no es una silla, es como una silla, porque lo manejo de la imagen que me quedó acá.
la imagen conceptual se llama concepto. ¿Qué más tengo? Ese es el primer grado de abstracción. Yo abstraigo, no extraigo, sino abstraigo. Abstraer significa que de la realidad que toco, como esta mesa, para mí es algo real, pero esto por sentir que es duro, mesa, veo, escucho el ruido y le tengo conceptuado. Esto pasa, esta mesa ahora se me metió acá como un concepto real. Donde yo vaya y vea algo como esto, digo, si no es una mesa, es una mesa, la están usando de mesa. Mesa. Ah, ahí está. Entonces, esto ahora hace que yo conozca en el primer grado de abstracción. Lo abstraigo de la realidad y lo meto en mi mente. El segundo grado de abstracción es la matemática, que yo tengo puros símbolos. El 2 lo saco conceptuando el número 2 que tiene una forma. También va acá. Y después trabajo con todas las operaciones matemáticas y de cálculos en mi mente. Y el tercer grado de abstracción lo enseño para que esto nos ayude a saber que con esto no vamos nunca a conocer al Señor en espíritu. Tercer grado de abstracción es cuando yo tengo, por ejemplo, conocimiento de conceptos. Los conceptos ahora trabajan en mi mente. Por ejemplo, concepto de lo bueno, concepto del bien. Yo nunca vi al bien caminando, nunca vi lo bueno caminando, sino que puedo ver el agente de esa bondad, que es un hombre que pasa caminando, y le vi un gesto bueno, y digo, ese es un hombre bueno. Entonces ese concepto ya es abstracto, no lo saqué de la realidad, porque la bondad no anda suelta, no se la puede captar con los sentidos, pero sí con los conceptos más elevados. Y de ahí viene el pensamiento, los buenos por acá, los malos por allá, ¿no? Viene el pensamiento humanista, filosófico, si se quiere. Pero yo quiero subrayar que con esto no podemos entrar en el misterio de Cristo, como dice Pablo acá en el primero o segundo versículo de Efesios 3. Para esto tenemos que pedir y clamar, Señor, revélate en mi vida. Yo quiero conocerte. Y Él pone así, yo por la revelación que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual ustedes pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahí está. Seguimos leyendo Efesios y vamos a encontrar que ese misterio comienza a captarse en nosotros. Y de pronto nos damos cuenta que estamos comprendiendo cosas que no tienen nada que ver con el ejercicio que ya expliqué de los sentidos y del pensamiento humano. Por eso, ya le dije, en Efesios 2, Efesios 2, sí, capítulo, no me acuerdo, del versículo 10, 16, Efesios 2 creo, no Efesios, Corintios 2. Allí está algo muy importante. Él nos ha dado de su Espíritu. Empiece por ahí, mi hermano, mi hermana. Empiece por ver qué es lo que usted tiene que Dios le ha dado para encontrar el potencial de conocerle y poder pensar espiritualmente para distinguir las cosas espirituales. Porque si no, usted puede llegar a ser una buena persona con sabiduría humana, muy parecida a la sabiduría de Dios, pero totalmente desprovista de ese Dios y desconectada. Así que
Vamos a cortar acá y te dejo esto para que lo pienses. Con tus buenas intenciones nunca vas a poder conocerle al Señor. Acá, capítulo 3 de Efesios, lo vamos a seguir viendo, tratando, porque tiene mucha revelación para nuestras necesidades como cristianos. Más en este tiempo que estamos en pleno auge de teorías fatales, teorías de muerte, teorías al pensamiento, y que para nosotros, cuando no entendemos lo espiritual, nos parece que es todo espiritual. Como proclamar, como declarar, esas cosas no tienen fuerza, porque son puramente sensoriales. Así que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima.